Vamos a realizar primero una base para sierra circular. Comenzamos tomando las medidas de la base de la sierra para cortar una lámina de 3 milímetros. Ahora tomamos la medida de corte del disco y lo marcamos en la lámina. Marcamos el ancho del orificio de la base de la sierra y también el largo para luego cortarlos en nuestra lámina. Ahora necesitamos 2 trozos de ángulo de 3/4 del mismo ancho de la lámina para colocarlos de esta forma y así poder soldar. Limpiamos con la moladora y cortamos 2 trozos de platina del mismo ancho. Un trozo de tubo de 3/4 servirá como guía. Y un trozo de lámina calibre 22 servirá como separador. Unimos con una pinza de presión y soldamos. Ahora vamos a colocar los tornillos que sujetarán la sierra. Roscaremos solo un poco para que la soldadura penetre profundamente. Probamos que haya quedado bien y continuamos con el siguiente paso. Vamos a perforar ahora un agujero de cada lado y allí soldaremos un par de tuercas. También necesitamos 2 trozos de tubo de 3/4 y 60 centímetros. Esta medida puede variar del tamaño que quieras hacer tu base de acuerdo a tu necesidad. Colocamos como se muestra y medimos para cortar otro trozo de tubo. Este lo colocaremos en la parte posterior de nuestra base. El siguiente tubo lo colocamos por debajo de esta forma. Y dejaremos 4 centímetros de cada lado. Colocamos tapones de goma en las esquinas. Acá le coloqué una manilla de gaveta. Que servirá para sujetarla cuando corra por la madera. Probamos que se deslice bien y armamos.
Ahora solo debes medir lo que quieres cortar. También puedes usar este soporte como sierra de mesa. Y de esta forma podemos hacer siempre cortes muy precisos. Para este soporte necesitaremos un trozo de lámina. En ella vamos a marcar 26 por 14 centímetros. Y cortamos con lo que tengamos a la mano. Ahora vamos a marcar 3 centímetros de cada lado. Damos la vuelta y marcamos 6 centímetros. Buscamos el centro. Y trazamos una línea. Y con una sierra copa de 5 centímetros vamos a perforar el centro. Ahora perforamos las esquinas. Estas servirán para sujetar nuestra base. Y cortamos por la línea que marcamos. Con esto obtendremos 2 bases para nuestras amoladoras. Solo resta doblar como se muestra y listo.